empezar. Vamos pues a empezar, por favor. Yo le he pedido a Jesús Yo le he pedido a Jesús, o sea, que me preste su voz que me preste su voz, para que no haya nada que tú no puedas entender. para que no haya nada de que tú no puedas entender. ¿Ok? Vamos a empezar con una oración, por favor, Jesús. ¿Yo lo hago? Ok, vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por tenernos aquí reunidos. Te pido, Señor, que tu gracia esté derramada aquí en esta reunión, que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones y que podamos recibir abiertamente el mensaje que hoy tiene Carlos preparados para nosotros. Te pido, Señor, por todos los que están aquí reunidos, por los que nos visitan por primera vez también, y también por los que no han podido venir. Señor, te pido que siempre los guardes, que los tengas siempre presentes y que también los llenes de tu Espíritu, Señor. Te pido también por Carlos y por Karina y por toda su familia y su casa, Señor, para que los sigas bendiciendo y utilizando para tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio se llama Ganando las Almas. El estudio se llama Ganando las Almas. Es lo más importante de Dios para nosotros. Es lo más importante de Dios para nosotros. Dice Marcos 16, 15. Dice Marcos 16:15. No sé dónde dejé mi Biblia. Marcos 16:15. Marcos 16, 15. Gracias. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos nosotros hemos tenido golpes de suerte, de buena suerte, Todos hemos tenido, ¿qué cosa? golpes, Golpes de buena suerte. y también a veces cosas que no nos salen. Y a veces también cosas que no nos salen. Pero yo puedo decir que yo soy una persona muy afortunada. Pero yo puedo decir que soy una persona muy afortunada. Dios me tenía en el libro de la vida Dios me tenía en el libro de la vida. desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1:4. Como dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hice yo nada, Él me escribió antes de que el mundo existiera. Yo no hice nada, Él me escribió antes de que el mundo existiera. existiera. Pero tengo doble Pero tengo doble suerte, suerte, porque no solo vine a Cristo, porque no solo vine a Cristo, sino que Dios me puso sino que Dios me puso en un lugar muy específico. en un lugar muy Y específico. yo lo llamo maravilloso. Y yo lo llamo maravilloso. Yo vine a Cristo
Yo vine a Cristo en febrero de 1977 en febrero de 1977 y le tomó a unos jóvenes más de 6 meses de estarme insistiendo porque yo no quería. y les tomó a unos jóvenes más de 6 meses insistiendo porque yo no quería. Pero fui ese día Pero fui ese día y no me llevaron a un templo. y no me llamaron a un templo. Es más, yo no fui a ningún templo por 2 o 3 o quizás 4 años. Es más, yo no fui a ningún templo por 3 o 4 o más años, ya no recuerdo el nombre, Desde que me convertí, desde que me convertí. me llevaron a una casa en donde había 10, 12 personas. Me llevaron a una casa donde había 10 o 12 personas. Y el joven, mucho más joven que yo ya tenía 33 años. Y el joven, mucho más joven que yo, ya tenía 36 años, 33 años. Él dio el estudio y me encantó. Él dio el estudio y me encantó. Y yo dije, yo voy a venir. Y yo dije, yo voy a venir. Y una vez a la semana, los lunes, iba yo a esa casa. Una vez a la semana los lunes y el otro no entendí. Iba yo a esa Iba yo a casa esa casa. Iba yo a esa casa. escuchaba el mensaje. Y escuchaba el mensaje. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo no sabía nada de la Biblia. Nunca había abierto Nunca había abierto una Biblia. una Biblia, Por la que esos mensajes eran fabulosos. por lo que esos mensajes eran fabulosos. Me acuerdo que el predicador habló de Noé Me acuerdo que el predicador habló de Noé y cómo mandó una paloma para ver si la tierra ya se había secado. y cómo mandó una paloma para ver si la tierra se había secado. Ajá. Muy bonito estudio. Muy bonito Yo estudio. dije, ¿por qué nada más los lunes? Yo dije, ¿por qué nada más los lunes? Y me dijeron, hay otro el jueves. Y me dijeron, hay otro el jueves. Y yo empecé a ir. Y los domingos en la tarde, Y yo empecé a ir y los domingos en la tarde. el grupo cristiano se juntaba en un VIP El grupo cristiano se juntaba en un VIPS a compartir. a compartir Y yo no me lo perdía. y yo no me lo perdía. No, mucho más jóvenes que yo. Todos eran mucho más jóvenes que yo. Me encantaba. Me encantaba. Pero después de 3 o 4 meses de estar yendo, Pero después de 3 o 4 meses de estar yendo, una de las personas que ya me estaba siguiendo a mí personalmente, una de las personas que ya me estaba siguiendo a mí personalmente, y yo estaba empezando a tomar estudios con y él, yo los escribía, me dictaba, me dictaba, no me contaba mucho, pero yo lo hacía. no me gustaba mucho, pero yo lo hacía. Que me acercó y me dijo, oye, aquí no calentamos las sillas. Me dijo, oye, aquí no calentamos la silla. Mira, acaba de llegar una persona
nueva. Mira, acaba de llegar una persona nueva. Se llama Carlos. Se llama Carlos. Otro corto. Más o menos de 50 años. Más o menos de 50. Te vas a acercar a él Tú te vas a acercar a él y le vas a pedir el teléfono. y le vas a pedir el Y teléfono vas a hacer con él lo que yo estoy haciendo contigo. y vas a hacer con él lo que yo estoy haciendo contigo. Empezó de todos los viernes a las 8 de la mañana. Empezó que todos los viernes a las 8 de la mañana Yo iba a casa de Carlos yo iba a casa de Carlos a darle estudios. a darle estudios. Yo le dictaba lo que yo tenía Solo le dictaba lo que yo tenía y a veces no le entendía, y a veces no le entendía, pero estaba aprendiendo. pero estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo a servir a Dios. Estaba aprendiendo a servir a Dios. No sé cuál ha sido la infancia de ustedes No sé cuál ha sido la infancia de ustedes en el Evangelio. en el Evangelio. Parece lo que he oído Parece lo que he oído. Ok. que no les fue muy bien al grupo que iba. Que no les fue muy bien al grupo que iban. Pero es que a mí me enseñaron a servir luego. Pero a mí me guiaron a servir luego. Y me dijeron, aquí hablamos de Cristo. Y me dijeron, aquí hablamos de Cristo. Y llévate unos folletos Mira, llévate unos folletos y mándalos a tus amigos. y mándalos a tus amigos. Y lo hice. Y lo hice. Yo estaba en una empresa Yo estaba en una empresa y le compartí un versículo y le compartí un versículo. ¿Y compartí un versículo? al banquero, Al banquero, al al abogado, al proveedor, al proveedor, al que se pusiera al que se pusiera enfrente. en la primera Navidad. Esa primera Navidad Compré 20 Biblias compré 20 Biblias y se las mandé a mis principales y clientes. se las mandé a mis principales clientes. Y tuve muy buenos mensajes de gratitud. Y tuve muy buenos mensajes de gratitud. Cuando Gustavo hace semanas me preguntó cómo Cuando Gustavo me preguntó hace semanas podemos servir a Cristo, cómo podemos servir a Cristo, dije, bueno, tengo que contestar esa pregunta. dije, bueno, tengo que contestar esa pregunta. Tenemos folletos. Tenemos folletos. Un folleto, tú puedes empezar una conversación Y con un folleto puedes comenzar una conversación con una persona. con una persona. Eso es lo que yo hacía. Eso es lo que yo hacía. A veces con muy malos resultados. A veces con muy malos resultados. En el supermercado En el supermercado di un folleto di un folleto y el Señor y el Señor me lo aventó me lo aventó a la cara. me lo aventó a Y la cara. dijo, yo no creo en esas tonterías. Y dijo, yo no creo en esas tonterías. Yo lo agarré del suelo Yo lo agarré del suelo y se lo di a otra persona. y se lo di a otra persona. Punto. Punto. Dios quiere que seamos ganadores de las almas. Dios quiere que seamos ganadores de almas, de las almas. Ustedes ya leyeron el libro de los
apóstoles. Ustedes ya leyeron el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue la clave ¿Cuál fue la clave? de cómo hubo tanto crecimiento ¿De que hubo tanto crecimiento en ese primer siglo, en ese primer siglo en el cristianismo? en el cristianismo? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice cada día. Aquí dice cada día. Todos los días había nuevos cristianos. Todos los días había nuevos cristianos. Todos los cristianos Porque todos los cristianos estaban hablando de Cristo. estaban hablando de Cristo. A sus madres, A sus padres, hermanos, compañeros, vecinos, vecinos, por todos por todos lados. lados. Y por eso vemos el libro de ellos que es rapidísimo. Por eso vemos en el libro de Hechos que crece rapidísimo. No vemos en el libro de los Hechos No vemos en el libro de los Hechos un predicador con 200 personas de nada oyendo. un predicador con 200 personas oyendo. No había nada de eso. No había nada de eso. Eran pequeños grupitos Eran pequeños y grupitos salían incendiados y salían incendiados a hablar de Cristo. a hablar de Cristo. Ese primer año Ese primer año yo recibí a Cristo en febrero. yo recibí a Cristo en febrero. Fui a pasar Navidad con mi familia Fui a pasar Navidad con mi a familia Mexicali. a Mexicali. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees yo hice? que yo hice? ¿Qué Los crees que senté a los senté a todos y les hablé de Cristo. y les hablé de Cristo? Mi padre fue el primero que hizo decisión para Cristo. Mi padre fue el primero que hizo decisión Mi para mamá Cristo. tomó mucho más tiempo porque ella era muy religiosa. Mi mamá le tomó mucho más tiempo porque ella era muy religiosa. Ella iba a la iglesia diario, Ella iba a la iglesia diario, pero no sabía de Dios. pero no sabía de Dios. Mi tío y yo, la mitad de Monterrey, ¿Mi tío? la mitad, La mitad de Monterrey, pero de la mitad de Monterrey Monterrey es pariente mía. es pariente mío. La mitad de Monterrey es pariente mío. niño. Y mi tío me invitó a la boda de su hija. Y mi tío me invitó a la boda de su hija. Yo fui, Yo fui, pero dije, Dios, yo quiero hablar. pero le dije, tío, yo quiero hablar. Tenía yo 2 meses en Cristo. Tenía yo 2 meses en Cristo. No me era fácil encontrar el Evangelio de Juan. No me era fácil encontrar el Evangelio de Juan. Yo fui. Yo Y fui. él me dijo, no, ya tuvimos la iglesia. No, ya tuvimos la Y iglesia. ahí el sacerdote habló. Y ya el sacerdote habló. Pero en la cena insistí, yo quiero hablar. Pero en la cena yo insistí en que quería hablar. Entonces él dijo, bueno, pues ve con tu prima, la novia, Entonces dijo, bueno, pues ve con tu prima la novia, a ver si ella
a ver qué dice. A ver qué dice ella. Y mi prima dijo, aviéntate. Y su prima le dijo, aviéntate. Y ella me introdujo Y ella me introdujo y yo abrí por 30 minutos. y yo hablé por 30 minutos. No me acuerdo qué dije. No me acuerdo qué dije. Yo estaba leyendo el libro de Romanos. Yo estaba leyendo el libro de Romanos. El que no escatimó El que no escatimó ni a su propio hijo. ni a su propio hijo Y lo entregó y lo entregó por todos nosotros. y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Y después de la plática, Y después de la me plática, senté en una mesa y hablé de Cristo toda la noche. me senté en una mesa y hablé de Cristo toda la noche. La chica que se sentó junto a mí, La chica que se sentó junto a por mí, cierto, muy bonita, por cierto, muy bonita, me dijo, yo ya no creo. dijo, yo ya no Yo creo. fui monja Yo fui monja varios años y me salí por la de hipócritas. Yo fui monja por muchos años y me salí bola de hipócritas. Yo le hablé con la Biblia en la mano de Cristo. Yo le hablé con la Biblia en la mano de Cristo. Entonces, en ese grupo, Entonces en ese grupo aprendí aprendí que todos los cristianos debemos trabajar para el Señor. que todos los cristianos debemos trabajar para el Señor. ¿Cómo? Hablando de Cristo. ¿Cómo? Hablando de Cristo. Lee Primera de Pedro de Pedro 2:9. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí dice que somos sacerdotes de Dios. Ahí dice que somos sacerdotes de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí dice Ahí dice. para Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dije para que se escuchen. no la nueva de Cristo. La afortunado que no ha venido a un templo de 200 personas. Qué afortunado fui de no haber ido a un templo de 200 personas. Ahí sentado en una silla, Ahí sentado en una silla, nadie sabiendo ni que estaba. nadie sabiendo que ni estaba ahí. Ni estaba. No, Estaba. fui a una casa de 10 personas No, fui a una casa de 10 personas y entonces mi ausencia se notaría inmediatamente. Entonces mi ausencia se notaría inmediatamente. Empecé a tomar estudios. Empecé a tomar estudios, Lo que ustedes han estado tomando los domingos. los que ustedes han estado tomando los domingos, Y la persona que me daba estudios, y la persona que me daba estudios, un americano un americano, ya grande, ya grande, me dijo, Carlos, no quiero que vayas a ningún templo. me dijo, Carlos, no quiero que vayas a ningún templo. Vas a aprender aquí, no quiero que te confundas Si, con lo que digan por allá. si vas a aprender aquí, no quiero que vayas y te confundas allá. Allá. Ya, sí. Y yo obedecí. Y yo obedecí. Y lo que más hacíamos
era hablar de Cristo. Y lo que más hacíamos era hablar de Cristo. Sábado en la mañana, Sábado en la mañana, 7 de la 7 de la mañana, mañana, nos íbamos a correr nos íbamos a correr a los viveros. a los viveros. Mucha gente y pasábamos muriendo. Mucha gente y pasábamos folletos. Algunos sí tuvieron interesados. Algunos sí estuvieron interesados, Entonces los invitábamos entonces los invitábamos a cualquier estudio de los que teníamos. a cualquier estudio de los que teníamos. Yo tenía muchos desayunos Yo tenía muchos desayunos de negocio de negocios para hablar de algún negocio, para hablar de algún negocio, pero los citaba a las 8:30 o 9 pero los citaba a las 8:30 o 9 en un restaurante en un restaurante y yo llegaba a las 7:30 y yo llegaba a las 7:30 para leer mi Biblia. para leer mi Biblia. Y esa mañana, Y esa mañana, bueno, yo era siempre el primero ahí en el restaurante. bueno, siempre yo era el primero en el restaurante, Pero esa mañana había una señora pero esa mañana en había una otra señora mesa en otra mesa que también parecía que también parecía que estaba esperando a alguien. que estaba esperando a alguien. Yo me acerqué a ella y le dije, mira, mientras esperas, Yo le dije a ella, mira, mientras esperas, léete folleto. lee este folleto. Y ya yo me fui a mi mesa. Y yo ya me fui a mi mesa. Llegó mi y persona, Y llegó mi cita o la persona con la que iba a estar. pero al final del desayuno, Pero al final del desayuno, ella se me acercó ella se me acercó y me dijo, oye, esto me interesa. y me dijo, oye, esto me interesa. No, mira, te voy a dar la dirección donde tenemos estudios. Y le dije, ¿cómo no? Te voy a dar la dirección en donde tenemos estudios. Y ella fue ese domingo. Y ella fue ese domingo. Ella era Ella era la directora la directora política política de la Embajada de Costa Rica en México. de la Embajada de Costa Rica en México. Y bueno, estuvo por un buen tiempo. Y fue a los estudios por un buen tiempo. Ella me presentó al embajador. Ella me presentó al embajador Yo desayuné con él para hablar de Cristo. y yo desayuné con él para hablarle de Cristo Y me hizo cita y me hizo cita con el presidente de Costa Rica. con el presidente de Costa Y Rica. yo fui Y yo fui a Costa Rica a regalarle una Biblia. y yo fui a Costa Rica a regalarle una Y le di Biblia. el mismo folleto. Y le di el mismo folleto. Y le dije que necesitaba a Cristo. Y le dije que necesitaba a Cristo. Entonces, lo que digo es que es muy fácil Entonces lo que digo es que es muy fácil trabajar para Cristo. trabajar para Cristo. Yo cargaba mi Biblia Yo cargaba mi Biblia fuera de mi portafolio fuera de mi portafolio todos los días. todos los días. Y un día, Y un día, en un vuelo de Estados Unidos a México, en un vuelo de Estados Unidos a México, al subirme al avión, al subirme al avión, la azafata la azafata vio que traía mi Biblia y me dijo, ¿en qué asiento estás? vio que tenía mi Biblia y me dijo, ¿en qué asiento estás? Bueno, le dije, y después de la cena,
Bueno, le dije y después de la cena, ella vino a sentarse conmigo. ella vino a sentarse Y conmigo por una hora y por una hora me dijo que tenía muchos problemas. me dijo que tenía muchos problemas Yo le hablé de Cristo. y yo le hablé de Cristo. Siempre traía mi pescadito en mi saco. Siempre tenía mi pescadito en mi saco. Era inevitable que la gente viera Era inevitable que la gente viera mi cristianismo. mi cristianismo. Estaba trabajando para Cristo. Estaba trabajando para Cristo. Vamos otra vez al libro de Hechos, Vamos al libro de Hechos, al capítulo 16, capítulo 16, versículo 5. versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué ha hecho 16 qué? Hechos 16, 5. El capítulo 2 dijo que cada día había nuevos cristianos. El capítulo 2 dijo que cada día había nuevos cristianos. El capítulo 16 dice El capítulo 16 dice que cada día había nuevas iglesias. que cada día había nuevas iglesias El crecimiento en crecimiento. era espectacular. El crecimiento era espectacular. Entonces, tú puedes hablar de Cristo y ya estás trabajando para Dios. Entonces tú puedes hablar de Cristo y ya estás trabajando para Dios. Adriana, Adriana, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste de Cristo con una persona no cristiana? ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a una persona no cristiana? Deberías decir ayer, Deberías decir la ayer, semana pasada, la semana pasada. pero lo que pasa en las iglesias grandes Pero lo que pasa en las iglesias grandes es que no te enseñan a que tú seas el predicador. es que no te enseñan a que tú seas el predicador. A mí me enseñaron de volada. A mí me enseñaron de volada. Yo tenía 2 días en Cristo. Yo tenía 2 días en Y Cristo me fui con mi hermana cristiana. y me fui con mi hermana cristiana Porque ella fue la que me habló porque ella fue la que me habló, la que me llamó a mí, bueno, la que habló a mí. a Estados Unidos. A esquiar a Estados Unidos. Yo era soltero. Yo era soltero. Todo el mundo pensaba que mi hermana era mi novia. Todo el mundo pensaba que mi hermana era mi novia Porque siempre andábamos juntos. porque siempre andábamos juntos. Esa vez un amigo fue con nosotros. Esa vez fue un amigo con nosotros. Se llamaba Carlos. Se llamaba Carlos. Muchos Carlos. Yo le dije a mi hermana, préstame tu Biblia. Yo le dije a mi hermana, préstame tu Biblia. No sé nada. Y no se la regresé En toda en la semana. toda la semana. Y pobre Carlos. Y pobre Carlos, La porque le hablé de Cristo hasta que se cansó. Evitaba. ¿Y me qué? Perdón. Y Evitaba. me evitaba. Me habló una vez por teléfono. Vente, mira, aquí hay unas abuelas que acaban de llegar. Y me dijo un día, vente, aquí hay unas güeras que me acaban de invitar. De llegar, perdón. De Yo llegar. le dije, ahí voy. Y yo le dije, ahí voy. Estaba yo leyendo la Biblia, Estaba yo leyendo la Biblia. Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, por primera vez. por primera vez. No llegué. No llegué. Y así
fue para mí la Biblia fue el más grande Y así fue para mí la Biblia lo más grande descubrimiento de mi vida. de mi vida. Eso es lo que tú hagas. Natalia, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona? Natalia, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con una persona que no es cristiana? De Cristo. Gustavo, Muy bien, todos esos capítulos. muy bien todos esos capítulos. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste? Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? Pues debió haber sido hoy porque hoy vine en camión y había una muchacha que estaba a mi lado y guardé un evangelio de Juan en mi mochila porque dije ahorita que esté en el camión le voy a regalar un evangelio de Juan a alguien y Súper. no lo hice y eso pues está mal. Debemos de ser muy osados. Debemos de ser muy osados. Me acuerdo porque un predicador que un día llegó a nuestra casa y dijo, una vez había un chavo al lado del camión y estaba bien triste. Y entonces él le predicó, le habló de Cristo. Y después al final de la estación, ya cuando se iban a bajar, le dijo, gracias porque hoy me iba a suicidar. Y él lo salvó. Pero imagínate, ¿no? Por lo mismo, yo creo que tú Por lo mismo yo quiero que tú hables de Cristo. de Cristo. Qué padre Qué padre que se van a patinar. que se van a patinar. Pero ¿qué hacen cuando están ahí? Pero ¿qué hacen cuando están ahí? Se fijan en otros que están patinando. Se fijan en los otros que Y están patinando y le dan un folleto. y llegas y le das un folleto. Aún en tus actividades Aún en tus actividades debes de hablar de Cristo. debes de hablar de Cristo. Sea comida o bebida, sea todo para la gloria de Dios. Sea comida o bebida, sea todo para la gloria de Dios. Entonces, yo veo que tienen muchas actividades, qué bueno, Entonces veo que tienen muchas actividades, qué bueno, para Cristo. pero que sean para Cristo. Pues vayan a jugar boliche. Van a jugar boliche, Seguro que hay jóvenes que no pueden dar un folleto. seguro que hay jóvenes que les puedes dar un folleto. Mañana vayan a correr temprano Mañana vayan a correr temprano al monte de Tlalpan al bosque de Tlalpan y pasen folletos y pasen folletos para Cristo. para Cristo. Ahí corriendo, oye, bueno, ven, mira. Ahí corriendo, digan, oye, güero, ven, mira. Bueno, eso es una frase de Carlos. Oye, güero. Bueno, esta señora de Costa Rica. Bueno, esta señora de Costa Rica Me ayudó fue la que me ayudó a empezar el grupo de Costa Rica. a empezar el grupo de Costa Rica. Yo iba a Costa Rica cada 6 semanas. Yo iba a Costa Rica cada 6 Lo semanas. hice por 7 años. Lo hice por 7 años. Y yo llegaba y ya tenía para mí citas. Y yo llegaba y ya tenía para mis cita. Sí, Ok, para mi cita. hablar de Cristo. Para hablar de Cristo. Desayuno o comida o cena con alguien. O desayuno o comida o cena con alguien. Nuestros misioneros Nuestros misioneros que ahora están en Hamburgo, que ahora están en Hamburgo estuvieron en Madrid estuvieron en Madrid. y yo iba cada año, Y yo iba cada año, el 1 de mayo, el 1 de mayo. y pasaba mis vacaciones en Madrid Y pasaba mis vacaciones en Madrid hablando de Cristo. hablando de Cristo. Desayuno, comida en la calle
Desayunos, comidas en la calle, hablando hablando de Cristo. Ahí empezó también el grupo que acabo de dejar hace 5 años. Ahí empezó también el grupo que acabo de dejar hace 5 años. Yo me cambié al Pedregal, tú conociste esa casa, Yo me cambié al Pedregal. ¿Tú conociste esa casa? porque yo quería hablar de Cristo Porque yo quería hablar de Cristo a esa gente a esa gente tan necesitada, tan necesitada, mucho dinero, mucho dinero, pero muy pero muy necesitada. Y necesitada. en 1985, Y en 1985, mi vecina mi vecina hizo decisión para Cristo. hizo decisión para Cristo. Ella trajo a su esposo Ella trajo a su esposo y a su hermana, y a su hermana, y empezamos estudios en casa de ella y empezamos estudios en casa de ella los jueves a las 6 de la tarde. Ella tiene 8 hermanos y nos llevó a todos. y los llevó a todo. Pronto ese grupito eran 20 personas. Pronto ese grupito eran 20 personas. Y en el año 2000 Y en el año 2000 eran 200. eran 200. Los pequeños grupos, nunca una iglesia de 200. Sus pequeños grupos, nunca una iglesia de 200. Ellos no hacen en la iglesia crezca. Eso no hace que la iglesia crezca. Eso no hace que la iglesia crezca. Y ahí en la página están los campamentos, las pastorelas, los concursos de memorización, la educación en casa, Ahí, con mis hijos. ahí en la página están los campamentos, las pastorelas, la educación en casa que hicieron tus hijos, los concursos de memorización, los campamentos padres e hijas, los campamentos padres e hijas, los campamentos padres e hijos, los campamentos padres e hijos. llegamos a ser 300, Llegamos a ser 300, pero solo una vez al pero solo una vez al año. año. Eran pequeños grupitos en casa de 10, 12 personas, Eran grupitos en casas de 10, 12 personas para que hiciéramos para que hiciéramos lo que está en el libro de Hechos. lo que está en el libro de Hechos. Es la manera como Jesús lo hizo. Es la manera en como Jesús lo hizo. ¿Cuántos tuvo Adriana? ¿Cuántos tuvo Jesús? ¿Cuántos discípulos? No tuvo 200. No tuvo 200. Y aún así uno se le fue. Y aún así uno se le fue. Porque el trabajo sí es un trabajo personal. Porque el trabajo así es un trabajo Yo personal. te doy estudios a ti para que tú le des estudios a alguien. Yo te doy estudios a ti para que tú le des estudios a alguien. Le des estudios a otro. Y ese alguien le dé estudios a otro. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Esa es la manera. Esa es- manera de trabajar todos para Cristo. Así es, esa es la cadena para todos trabajar para Cristo. Anécdota más. Una anécdota más. Yo estaba incendiado
para Cristo. Yo estaba incendiado para Cristo. Yo llevaba folletos en mi Biblia y le hablaba a todos. Yo llevaba folletos y mi Biblia y le hablaba a todos. No me importa cuál fuera la lección. No me importa cuál fuera la Y a lección. veces tuve muy malas experiencias. Y a veces tuve malas experiencias. En el hotel Alcira. Otras- Hotel Alcira. En hotel. Así se llama. Ah, ok. ¿Un hotel? ¿Un hotel? Hotel Alcira. Alcira en Monterrey. Y Monterrey. Yo pasé un mes Yo pasé un mes tratando de arreglar tratando de arreglar el aire acondicionado el aire acondicionado del hotel. del hotel. Y llegó una persona joven Y llegó una persona joven a trabajar con los controles a trabajar con los controles del aire acondicionado. del aire acondicionado. Yo Perdón, Carlos. veía los equipos, pero él veía los controles. Yo veía los equipos, pero él veía los Y controles. yo le hablé a él de Cristo. Y yo le hablé a él de Cristo. No dijo nada, No dijo nada. se quedó callado. Se quedó callado. Pasaron 2 semanas Pasaron 2 semanas. y no sé qué le dije de la Biblia. Y no sé qué le dije en la Y Biblia. él me dijo, Y él me dijo, yo también soy cristiano. yo también soy cristiano. Y yo recibía Cristo hace... No. Y yo recibí a Cristo hace años, ¿no? Yo me enojé mucho. Yo me enojé mucho. No eres de la secreta. Tú eres de la secreta. No quieres que nadie sepa. No quieres que nadie Y sepa. eso está muy mal. Y eso está muy mal. Es bueno la persona vino a mí a hablarme de Cristo. Qué bueno, la persona vino a mí a hablarme de Cristo. No hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado si no me hablaran de Cristo. si no me hablaran de Cristo? Qué tragedia. Qué tragedia. No, yo tengo que compartir No, yo tengo que compartir este gran tesoro. este gran tesoro. Es apremiante. Es apremiante. Y algo quiero que tú aprendas Y si aquí. algo quiero que tú aprendas aquí, No es capítulos enteros. no es capítulos enteros. O que piensan los calvinistas. ¿O qué piensan los calvinistas? Sino tú no has en la hablar de Cristo. Sino tú hablar de Cristo. Yo quiero que mañana mismo, Yo quiero que mañana mismo, ojalá y tengas tiempo, ojalá y tengas tiempo, levántese temprano levántense temprano y van al monte y van al bosque de Tlalpan a correr y tengan muy buena condición, y que tengan muy buena condición, pero hablar de Cristo. pero hablar de Cristo. Pasar muy bien. Pasar folletos. Marina, Karina, por favor, ayúdame. por favor, ayúdanos. Vamos a hacer una pequeña demostración Vamos a hacer una pequeña de demostración cómo hablar de Cristo. de cómo hablar de Cristo. Hay 1000 maneras. Hay 1000 maneras. No siempre empiezo con, oye, si te mueres esta noche, ¿qué pasa contigo? Yo siempre empiezo, si hoy te mueres esta noche, ¿qué pasa contigo? ¿No? Con esa Pero pregunta. cada quien puede tener su propia manera. Pero cada quien puede tener su Y propia es manera. como todo. Y es como Yo todo. les digo que tengo la mejor noticia. Amén. También. Digo, te voy a traer la mejor noticia que hayas oído en tu vida y todo eso. ¿Qué me vas a dar? Que le digo, Cristo ha muerto por ti. ¿Eh? A medida que hablas de Cristo, te será más y más mal. A medida que hablas de Cristo, te será
más fácil con estas preguntas. Ameno, más empático. Hacer más ameno, más empático. Entonces, No sé. Karina, Entonces, Karina, por favor, por favor, agarra un folleto. y agarra al más pecadora. Agarra al más pecador, pecadora. Por ahora, Al más déjame pecador. decir, porque yo le dije que tenía que decir. Ah, sí. Ay, no me acuerdo. Bueno. Ok, entonces, ¿Es una obra planeada? No, la verdad no tanto. Pero más para acá, Cari, para que. como 5 segundos. Mejor aquí, Cari, para que se vea. Espérate, Espérame, te voy a acomodar la cámara para que se grabe. Del otro lado, Cari, porfa. Ahí está bien. No, esperados, porque ya la acomodé. Ok, Y ya la paré. entonces, Tú sigue, yo te lo Ah. pongo. Yo no te lo pongo. Tú como Ok. si nada. ok. Hola, ¿te puedo regalar algo? Claro. Ok. Veo que estás interesado en cosas espirituales, ¿verdad? Pues la verdad no mucho, pero se ve interesante. Pero ¿de qué hablas o qué? Ok. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, a ver, dime. Si tú murieras esta noche, ¿tú tienes la seguridad que tú irías al cielo? La verdad no creo en el cielo. No creo ni en el infierno ni en el cielo. Ok. Tienes que ya. seguir la onda, porque Ok. si no, pues ya se acabó. Bueno, Y bueno. eso nos va a pasar muchas Sí, eso veces, nos va ¿no? a pasar. Con estas personas dices, ok, muchas gracias, y te vas y buscas a otra persona, ¿no? Sí, No lo obviamente, teníamos nada más que preparado. para propósitos de esto, él tiene que estar abierto. Ok. Pues no sé. Ok, es una buena respuesta, es una respuesta honesta. No sé. Y vamos a decir que si murieras esta noche y fueras a la presencia de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo de dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? Pues que he hecho muchas cosas buenas, que me he portado bien, que no soy malo, que me porto bien con mis papás, en el trabajo. Ok. Me gustaría compartirte lo que dice Dios en la Biblia, porque es importante que sepamos la respuesta a esa pregunta. Ok, sí, dime. O algo así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podrías usar, pero el que hizo Carlos se llama 5 verdades vitales. Eso. That was off camera, ¿ok? Ok. Entonces, pues es muy... Te voy a dar, se llama el Evangelio, que quiere decir buenas noticias. Ok. Este bosquejo es de 5 puntos. Y el primer punto es la verdad del amor. La Biblia dice, Dios te ama y desea que te vayas al cielo. Y además, que tengas una vida abundante aquí en la tierra. Juan 3:16. Depende yo obviamente puedo decir estos versículos de memoria, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona. Tú ves y sacas tu Biblia. Te voy a pedir que leas un versículo. Entonces, si ves a la persona muy abierta, pues te avientas con todo y hasta le pones aquí que lea él, etc. Entonces, aquí dice la Biblia, Juan 3:16, pero aquí está en amarillo. ¿Lo lees? Sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios nos ama. También dice que Dios quiere no solamente que tengamos el cielo, sino que tengamos una vida padre con propósito aquí en la tierra. Quiero que leas este versículo que tengo con círculo ahí, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo esto, Él quería que tuviéramos vida en abundancia, una vida más que nada más sobrevivir y nacer y morir. La segunda verdad es la verdad del pecado. Este es el problema. El pecado nos separa de Dios y nos impide entrar en el cielo, así como también nos impide tener vida abundante aquí en la tierra. Romanos 3:23. No tienes que decir dónde está, o lo puedes decir, no importa. 3:23. Ayuda mucho no ser ciega.
Pero como yo soy ciega, lo bueno es que lo tengo memorizado. Romanos 3:23, aquí es en amarillo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que todos hemos pecado. No hemos llegado al estándar de Dios. Y dice, por lo mismo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay un castigo, hay una multa, hay un castigo que vamos a recibir porque no hemos llegado al estándar de Dios. Isaías 64:6. Dependiendo de la persona y el tiempo que tienes, es cuánto tiempo vas a pasar en el Evangelio, o donde estás también, estás en un parque, ¿no? 64:6 que tengo ahí en amarillo. Okay. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Okay. Entonces dice la Biblia que aún nuestras buenas obras son horribles para Él, trapos de inmundicia, porque están mezclados con motivos equivocados, con muchas cosas. Dios no los acepta para pagar por nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2:8-9, aquí donde está en amarillo, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. eso quiere decir que aunque trates de portarte muy, muy, muy bien, no paga por tus pecados. Tú sigues debiendo a Dios. La paga del pecado es muerte. Estás cortado de Dios, estás lejos de Dios. Ahora, en esta vida, por eso no sientes ese vacío que sientas. Y después se llama el infierno. Tercer punto, la verdad del sustituto. Jesús tomó tu lugar y pagó el precio completo en la cruz por tus pecados, haciendo posible que tú vuelvas a Dios. Romanos 5:8 dice. Está en amarillo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo quiere decir que Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo vivió, siendo el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Él sí puede entrar directo al cielo. Nosotros no, porque hemos pecado. Y el pecado no entra al cielo y estamos separados de Dios. Cristo sí pagó, pero Él pagó por las personas que quieren. Él murió por nosotros. Cristo murió por todas las personas que quieren que Él pague por sus pecados. Él tiene el derecho porque vivió esa vida perfecta que yo no vivo, ni puedo pagar con mis buenas obras. Isaías 53:5-6. Estos versículos que están en amarillo, es bueno ponerlos en amarillo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Okay. Esto es una profecía de Jesús, y habla de que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba tomando el castigo de mis pecados. Él murió por mí. Él murió por ti, si lo quieres aceptar. Y 4, la verdad del arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambiar de actitud, cambiar de mente. En griego, la palabra es cambiar mente. Vas a cambiar tu actitud hacia Dios. Marcos 1:14-15. Está en amarillo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ok? Jesús predicaba esto, que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en las buenas nuevas que son que Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Y Hechos 2:3-19. No tienes que leer 2 en cada punto, pero él está mega abierto, entonces yo estoy aprovechando. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y número 5, la verdad de la fe. La vida eterna y la vida abundante son un regalo de Dios que Él te ofrece en Cristo. Ella será tuya si lo recibes por fe como tu Señor y Salvador personal. Romanos 6:23 dice: Romanos, ¿no? 6, estoy en 1 Corintios, Sí. ¿verdad? (6:23). Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te acuerdas que decíamos que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte? Estamos separados de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos tener muerte y separación, o podemos tener el perdón de Dios, el regalo de Dios, que es ir al cielo cuando nos moramos, y una vida abundante ahorita. Y Apocalipsis 3:20. Aquí donde está en amarillo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Okay? Cristo está hablando aquí. ¿De qué puerta habla? El corazón. ¿El corazón? Del corazón. Siempre te dicen eso. Aunque no entendieron nada más, entienden ese versículo siempre. Sí, Cristo está llamando a la puerta de tu corazón y de las personas, todas las personas que están por aquí. En las buenas, en las malas, Él está hablando y Él está diciendo, si alguno oye mi voz, no le pregunté su nombre, muy mal, tenía que preguntar a Jesús. Si Jesús oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, esto es las buenas nuevas, que tú tienes tu corazón y Él te está hablando. Si tú quieres estar con Él, tener una relación con Él ahora y llenar ese vacío que nunca se va a llenar con ninguna otra cosa, y si quieres tener quien pague por tus pecados para que vayas al cielo. ¿Cómo lo ves? Pues era interesante. Okay. Suena bien. Mira, yo te voy vamos a hacer una oración. Yo quiero en tu corazón que tú estés escuchando, para que tú sepas una idea de cómo las personas recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Escucha, puedes orar conmigo, puedes no orar conmigo. Lo que sí quiero es que después en tu casa tú te sinceres con Dios. Eso es exactamente lo que le dije. Sí, es lo que hizo conmigo. Yo quiero que vayas a tu casa y tú hables con Dios realmente, ¿no? Pero ahorita yo quiero darte una idea, a lo mejor entre todas estas personas es más difícil, pero yo quiero que te des una idea de cómo una persona puede iniciar una relación con Dios. ¿Ok? Sí. Pues Señor, yo admito que yo soy un pecador y yo te necesito desesperadamente. Te necesito para que pagues por mis pecados y te necesito porque mi vida está completamente vacía. Yo necesito que me cambies. Te doy gracias que moriste en la cruz por mí para que yo pudiera tener todos mis pecados perdonados. Yo te pido, Señor, que entres en mi vida como Salvador
y como Señor, y que tú empieces a transformar mi vida y hacerme una nueva persona. Y te pido que me regales la vida eterna también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Ok? Entonces yo te encargo que también vayas, ya te regalé el folleto, ¿no? Y repases el folleto, pienses en lo que te dije y que hables con Dios. A ver si tú puedes iniciar una relación personal con Dios. Ok. Es algo así, ¿no? Sí. A ver, Jesús, ¿qué fue lo que pasó ese domingo que se empezaron a mí? A ver, Jesús, ¿qué te pasó ese domingo que te invitaron al VIPS? ¿Les cuento? Pues a mí me invitaron. Yo tenía la intención de entender la Biblia por motivos personales. Y me empezó a hablar de la Biblia. Seguramente me habló de todo esto, pero yo no lo entendía en ese momento. Me empezó a decir que era un pecador o que había pecado y yo decía, no entiendo mucho de lo que me está diciendo. Y me hizo una pregunta y me dijo, ¿y tú por qué quieres leer la Biblia? Y así como de, pues porque me interesa conocerla, quiero aprender a ver qué dice. Y me dijo, pues no le vas a entender. Y yo dije, ¿cómo que no le voy a entender, no? De hecho me ofendí internamente, no le dije nada, pero me ofendí dentro de mí porque dije, pues yo creo que sé leer. Y entonces lo que sucedió fue que me explicó, no le vas a entender porque la Biblia no se lee con el intelecto, sino con el espíritu. Y para que tú puedas recibir el espíritu necesitas hacer a Cristo tu Señor y Salvador. Y dije, ok, tiene lógica. O sea, como dije, bueno, tiene lógica. Y entonces me dijo justamente que primero tenía que aceptar que era un pecador, que había pecado. Para mí me sonó muy fuerte la palabra pecado, porque dije, pues, ¿cómo? O sea, no soy tan malo. No he matado, no he hecho cosas malas, según yo estoy haciendo bien las cosas en mi vida. Y entonces después me dijo que ya me había dicho que era el amor, ya me dijo que era el pecado, me dijo que Jesús había pagado por mí, que necesitaba arrepentirme. Y cuando dijo eso dije, bueno, me acordé de muchas cosas que había hecho. Entonces dije, bueno, creo que sí, ¿no? Le dije, pues, tal vez soy pecador dentro de su concepto, todavía yo queriéndome justificar, ¿no? Dije, tal vez soy pecador dentro de lo que ella está planteando. Y después me dijo que me arrepintiera y pues que tenía que entregarle mi vida a Cristo y entregarle mi corazón. Y la verdad es que yo no lo entendía cuando decía que le tenía que entregar mi corazón, porque dije, ¿cómo? O sea, la tengo que sacar, ¿cómo? O sea, no, o sea, se me hacía, o sea, pues sí se me hacía como absurdo para mí pensar eso, pero lo llegué a pensar y dije, ¿pero cómo le voy a entregar mi corazón? Y luego a alguien que ni conozco, o sea, alguien que ni siquiera sé si existe o si es real. Y entonces me hizo esta oración. Me dijo, vamos a orar, te voy a enseñar casi lo mismo que dijo hace un momento. Y yo recuerdo que la escuché y cuando llegué a mi casa, inmediatamente que llegué, me fui directamente a mi cama, colchón, y pues hablé con Dios. Y le dije, todavía me acuerdo que yo dije, Señor, y en mi mente decía, si es que existes, si es que existes, pues toma mi vida. Ya me cansé, ya me cansé de hacer las cosas a mi modo. Me costó decirle que había pecado, pero se lo dije. Y me costó, pero pues se lo dije que era un pecador, que me arrepentía de las cosas que había hecho, el daño que me había hecho yo y el daño que había hecho otras personas. Y pues que quería que guiara mi vida de ahora en adelante, ¿no? Y sí me acuerdo mucho eso y pues ya son 8 años creo, ¿no? Más o menos, de lo que ha pasado. ¿No? Simplemente fue eso, no pasó nada extraordinario en ese momento, solamente fue aceptarlo, o sea, decir, ok, guía mi vida. Y empecé a leer la parte de la Biblia, empecé a ir como a los estudios los jueves, después de los jueves, porque era un poco complicado llegar, ya me juntaba con Carlos los sábados y empezábamos a tomar estudios. Y me acuerdo que en ese tiempo pues empecé a leer el Evangelio de Juan primero y después el Evangelio completo. Me regaló
la persona que me trajo me regaló una Biblia. Y me acuerdo que cuando leí la Biblia, pues me di cuenta de que pues había cosas que me confrontaban. Y recuerdo que llegaba con Carlos y le decía, oye Carlos, aquí lo que dice del adulterio es solamente para los que están casados, ¿verdad? O sea, yo tratando de justificar mi forma de vida. Y pues él me decía, no, toda relación fuera del matrimonio, ¿no? Entonces dije, ok, ok, ¿no? O sea, me caía como el balde de agua fría, me encontraba, pues me daba cuenta que pues sí, que no estaba haciendo las cosas que Dios estaba diciendo, ¿no? Y poco a poco fue como empecé pues principalmente a confiar, a creer en la Biblia, a confiar en Dios y a obedecer, ¿no? Y pues creo que fue un proceso paulatino, pero pues básicamente empezó con que alguien me compartió el Evangelio. Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros quiere aprender a nadar, que quiere aprender a nadar a recibir una medalla de oro va a recibir una medalla de oro en un mes o dos. en un mes o dos. Es un proceso lento, Es un proceso lento, pero tienes que echarte al agua. pero tienes que echarte al agua. Nadie aprende a nadar Nadie aprende a nadar fuera del agua. fuera del agua. Mi padre, literalmente, cuando yo tenía 12, 8, 10 Mi años, padre literalmente cuando tenía me tiró 8 o 10 a años la alberca. me tiró a la alberca. Yo estaba nadando El otro día yo estaba nadando, lo mismo. Tú tienes tu personalidad. lo mismo, tú tienes tu personalidad, Cómo pasar un folleto, cómo pasar los folletos, decir, qué decir. no es importante más que hacerlo. No es importante más que hacerlo. Y yo quiero que ustedes lo hagan. Y yo quiero que ustedes lo Y hagan. vengan aquí y me digan, fíjate que un lenguaje que yo jugué tenis. Y que vengan a mí y me digas, oye, mira, fíjate que un cuate en el tenis o algo así, ¿lo entendí? Y yo le pasé un folleto, Yo le pasé un folleto a pesar de que me ganó. a pesar de que me ganó. A pesar de que me ganó. No, yo sí me guardo. El mundo es el cómo estamos llamados en nuestra espera. El punto es que todos estamos llamados en nuestra esfera, en nuestra esfera, A hablar de Cristo. a hablar de Cristo. Espero que la semana entrante vengan y me digan qué experiencia tuviste. Espero que la semana entrante vengas y me digas qué experiencia tuviste. Primero Dios. De que ustedes están en Cuernavaca un poco aislados, Sé que ustedes están en Cuernavaca un poco aislados, pero pueden ir a comer tacos pero puedes ir a comer tacos o hacer algo. o hacer algo. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Otra manera es decir, oye, que no has mentido alguna vez. Otra manera es la siguiente. Oye, Tete, ¿tú has mentido alguna vez? Es un ejemplo de... Ok. Nadie hace eso. ¿Qué te hace eso? Una mentirosa. Una mentirosa. Una mentirosa. No has robado algo. ¿Tú has qué? ¿Tomado algo? Robado ¿Robado algo? ¿Tú has robado algo alguna vez. alguna vez? No. Yo creo que algún dulce alguna vez sí. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace eso? Del
Un ratero. No has pecado Tú has pecado y no entras al cielo nunca. y no entras al cielo nunca. A menos que esos pecados A me- sean pagados. A menos que esos pecados sean pagados. Hay mil maneras de empezar. Hay 1000 maneras de empezar. Yo quiero que tú empieces. Yo quiero que tú empieces. Aquí no viste un templo, Aquí no viste un templo, no viste un programa. no viste un programa. Primero una oración, después los cantos, Primero la oración, después los cantos, una predicación. después una predicación. Nada. Nada. Eso no lo veo en la Biblia. Eso no lo veo en la Biblia. Lo que yo veo en la Biblia es lo que está en el libro de Hechos Lo que yo veo en la Biblia es lo que está en el libro de Hechos. y lo que hizo Pablo Y lo que hizo Pablo en Tesalónica, en Tesalónica, en Filipo, en Filipos, en Corinto, en Corinto. él fue a hablar con una persona. Él fue a hablar con una persona. ¿Cómo empezó el grupo de Filipos? ¿Cómo empezó el grupo de Filipos? Me pregunta. Pues lo inició Pablo, ¿no? ¿Cómo? Él fue a la hora de la tarde. Él fue a la hora de la al tarde río. al río. Ahí había una señora hablando de Dios. Ahí había una señora hablando de Dios. Lidia Lidia recibió a Cristo recibió a Cristo esa tarde esa tarde con Pablo. con Pablo. Y Lidia empezó estudios en su casa. Y literal empezó estudios en su casa. Y dijo a Pablo, véngase a mi casa. Y le dijo a Pablo, vengas a mi casa. No hubo un terremoto Hubo un terremoto. Hubo un terremoto. con Silas y Pablo en la cárcel. Ah, sí. Con Silas y Pablo en la cárcel. También recibió a Cristo. Y el carcelero recibió a Cristo. Sí, que pensó que se le habían escapado todos, Sí. ¿no? Y ya se iba a matar. Sí, poco tiempo ya había una iglesia. En poco tiempo ya había una iglesia. Un grupo pequeño. Un grupito pequeño, un grupo en pequeño. Filipo. En Filipos. Eso es. Eso es. No te vayas con la misma No te vayas con la finta de ir a estudiar. de ir a estudiar. ¿Qué dijo Martín Lutero? ¿Qué dijo Martín Lutero Juan Calvino? contra Juan Calvino? No hay nada malo, No hay nada malo, pero pero no es lo importante. pero no es lo importante. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta alguien quiera hacer? que alguien quiera hacer? ¿Los folletos y evangelios tú no los das? ¿O compramos unos? Ahorita nos vamos Ahorita vamos a pasar a pasar cada uno si quiere. cada uno si quiere. Te llevan 3 o 4. Te llevas 3 o 4 folletos. No te llevaste un monte. Los tengo ahí. Bueno, regrésalo a menos que ya lo pasaste. Que lo regreses a menos de que ya lo hayas pasado todos, ¿no? No. Mañana. Mañana diestra y ¿Te los siniestra. trajiste? Allá está diestra y siniestra. O sea, que ahí en Hasta en el Maranatá- tráfico, así repartiendo. Maranatá venden un buen de evangelitos de Juan. Sí. Hay varias cosas. Uno es pasar un Mira, aquí está. folleto. Hay varias cosas. El de Ese es el evangelio de Juan, pero el otro folleto es que te dice, ¿qué hiciste mal? Ajá, ¿qué hiciste más? Sí. Sí. El del muñequito, ¿no? Hay varias cosas. Una es Hay varias pasar cosas. un folleto. Una es pasar un folleto Al taxista, al taxista, al vigilante. al vigilante. Otro es
a un amigo. otra vez a un amigo que ves frecuentemente. Con él vas a tener mucha más oportunidad. Con él tienes muchas más Y oportunidades. más si es de su nivel social. Y más si es de tu nivel social, si es de de tu mismo sexo, si te gustan las cosas como él. si te gustan las cosas como a él, Tenis, por ejemplo el tenis. todos los tenistas. Órale, Todos los tenistas, órale, a pasarle a pasarles un folleto. folletos. Son lo mismo los versículos más importantes Por lo mismo los versículos más importantes que debes tener que debes tener en la boca. en la boca Son los que hablan Aquí. de eso. son los que hablan de esto. Sí, yo creo que va a valer la pena memorizar eso. El más usado va a ser uno que Alexa va a memorizar. El más usado es uno que Alexa va a memorizar o ya memorizó. Que que vas a memorizar. ¿Cuál? Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Que ese te lo... Ese lo vas a usar todo el tiempo. La gente no se cree pecadora. Porque la gente no se cree pecadora. Ese es el más grande obstáculo. Y ese es el más grande obstáculo. Romanos No 3, se creen malos. 10 al 12. 10 al 12. No se Por creen eso malos. es que cuando yo escuchaba un predicador que se llamaba Paul Washer que decía, no tienes que empezar por el hombre, porque si el hombre se referencia a sí mismo, está bien. Lo que tienes que empezar es por Dios, ¿no? Una vez que redefines el concepto de Dios, que les muestras que Dios es santo, es justo, y por tanto si Dios es santo, si es justo, pues no te puede perdonar, ¿no? Pero Dios ha mandado a su Hijo para que por medio de él podamos tener vida eterna. Amén. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sígueles. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí está incluido tú Y ahí estás incluido tú y yo y no. y todos. El problema es que la gran mentira del mundo El problema es que la gran mentira del mundo es que yo no soy tan malo. es que yo no soy tan malo. Y Dios dice, no, no entras al cielo Dios dice, tú no entras al cielo porque eres malo. porque eres malo. Y ahí te para mucha gente porque no quiere admitir Y ahí te para mucha gente porque no lo quiere admitir, están muy mal con Dios. que están muy mal con Dios. Carlos, ese es el que leyeron ahorita, que ¿Cuál? ¿Romanos? nos había hecho Caro, de los 5 puntos. Sí, de las 5 verdades de la Biblia. Lo vamos a poner, Solo está este. lo vamos a poner Lo vamos a poner en el chat. en el chat. Hermano, Karina tuvo tiempo porque se lo permitió de ir uno por uno. Bueno, Karina tuvo tiempo de ir uno por uno porque yo se lo permití. Pero alguien a lo mejor no te da tanto. Pero alguien tal vez no te da tanto. Y te quedas en el punto uno. Y te quedas en el punto uno. Uno, La verdad del amor, ¿no? la verdad, Dios te ama. La verdad, Dios te ama. Y no eres un canalla. Y tú eres un canalla. Mientras tú no aceptes que eres un gran pecador, Mientras que tú no aceptes que eres un gran pecador, Cristo no lo necesitas. a Cristo no lo necesitas. Entonces lo primero es que, oye, tú estás muy mal. Entonces lo primero es,
Oye, tú estás muy mal, necesitas la medicina. necesitas la medicina. El Dios te va a dar así, poco a poco, más y más medios de poder hablar de Cristo mejor. Y Dios te va a dar poco a poco más medios para hablar de Cristo mejor. Bueno, antes de que empiece la película, Bueno, antes de que empiece la película, vamos para allá, a ver días, porque le voy a poner vamos para allá, lleven sillas porque vamos a poner, bueno, voy a poner una canción. una canción.